tipo de falla cardíaca, fisiopatología de la falla cardíaca. Bueno, vamos a ver un poco. ¿Este es el corazón? Ya lo sabemos. Este corazón, vean ustedes que desde el punto de vista embriológico, realmente son dos corazones, derecho e izquierdo. Vean cómo se van fusionando, cómo van saliendo las cavidades, donde llegan las venas y aquí es donde salen las arterias. Va a haber una torsión, esto lo vieron ustedes en patología, en embriología. Bueno, entonces esa es la evolución hasta que después llega, por eso que son dos corazones, derecho e izquierdo, que fusionan y giran sobre sí y tenemos esta imagen. ¿Sí? Vean ustedes para reconocer la parte anatómica, ¿esta qué vena es? ¿De dónde trae la sangre? Y acá tenemos la cava inferior y las venas. Las venas son los vasos que llegan al corazón. Tenemos las venas cavas y por otro lado las venas pulmonares que vienen del. ¿Ya? Las venas son los vasos que llegan al corazón y tenemos que las arterias son los vasos que salen del corazón. La arteria aorta que lleva la sangre hacia todo el organismo y la arteria pulmonar que lleva la sangre con poco oxígeno hacia el pulmón para ser oxigenada. ¿Esta arteria es? Esta. No les entendí nada, pero aquí tenemos nosotros, ahora vamos a ver las válvulas, ¿sí? Tenemos acá la comunicación entre A, D, aurícula derecha y vesícula derecha, la válvula. La comunicación entre A, I y B, I, la válvula. Muy bien, la válvula que sale del ventrículo izquierdo y la que sale del ventrículo derecho. Entonces, ¿cómo tienen esa semejanza ambos corazones? Y así como se contrae el corazón. El corazón se tendrá acá. Sobre los filamentos de actina corren los filamentos de mioxina, pero el corazón es un sinsitio, ¿sí? Todo este corazón se contrae simultáneamente gracias a la capacidad de la conducción eléctrica de potencialización para después activar la contracción del corazón. Y todo se contrae como una sola estructura, que así lo es, para poder originar el movimiento. Entonces tenemos cómo se aproxima. Claro que esto es rapidísimo, dura 0.8 segundos cada ciclo cardíaco, 0.8 segundos. Y aquí está, ¿qué es esto? Ya, entonces, esta es la molécula de troponina que está sobre el filamento de actina, vean ustedes, y esto de aquí es lo que se libera cuando hay un infarto agudo del miocardio que se puede dosar en la sangre del paciente, ¿verdad? Dentro de las pruebas que se conversaban con el curso de la doctora Morín, era cómo detectar que hay un infarto por la clínica, por el electrocardiograma y por los análisis de laboratorio, que es de la troponina. Y ahí está cómo se va contrayendo el músculo cardíaco. Entonces vean ustedes acá, de fisiología del corazón ya tenemos la bomba, dos bombas, derecha e izquierda. La izquierda, vamos a empezar por la izquierda, es la sangre que llega del pulmón oxigenada y la expulsa para que vaya a todo el organismo. De este organismo, la sangre oxigenada es utilizada por los tejidos y retorna al corazón, la parte derecha, con menos oxígeno. El corazón es bombeada hacia los pulmones para que se oxigene y después retorna por las venas. Ese es el ciclo de toda la vida. La sangre oxigenada llega al corazón izquierdo, que es de los pulmones. Pulmones están oxigenados. Muy bien. El corazón bombea la sangre oxigenada hacia todos los órganos de nuestro cuerpo. Trabajo, falta todos los órganos, cerebro, estómago, intestino, hígado,
hígado, riñón, todo lo que tú quieras, para todo el organismo. Y después bombea sangre y la sangre que llega al corazón derecho es bombeada con menos oxígeno y con más CO2 hacia los pulmones, y así se completa el ciclo de la circulación y se habla de una circulación menor y de una circulación mayor. La circulación menor, que depende del corazón derecho, la arteria pulmonar, y la circulación mayor depende del corazón izquierdo y la sangre sale por la arteria aorta. Bombeo de la sangre oxigenada por todo el organismo, así como transportar sangre que tiene poco oxígeno hacia los pulmones. O sea, son dos momentos: la oxigenación del organismo y después la oxigenación de la sangre. Esta es la fisiología realmente. ¿Y cuáles son los mecanismos fisiológicos por los cuales se cumple este trabajo, este objetivo? El mecanismo de Frank Starling, las adaptaciones del corazón y los sistemas neuromorales. ¿Qué cosa es el mecanismo de Frank Starling? ¿Te acuerdas? Frank, tú. Era que mientras la sangre llegaba con una velocidad y una fuerza, permitía la distensión del ventrículo. Y ese mismo ventrículo generaba a su vez una fuerza. No es exactamente como quiero escucharlo. A ver. Un mayor retorno venoso, va a haber un mayor volumen, por ende va a haber un mayor gasto cardíaco. No es como quiero escucharlo. En vez de volumen es distensión ventricular. Recuerda el elástico, ¿sí? A ver. Claro, conforme si se produce un mayor retorno venoso, las paredes del ventrículo se distribuyen más. Esto genera que el movimiento de miocina se desplace un poco, permitiéndoles una posición más favorable para que la contracción se dé con mayor fuerza y así se aumente el gasto cardíaco y pues con el paso compensa esta mayor de sangre. Has hablado mucho para decir prácticamente lo mismo que ha confundido el auditorio. Mira, es palabra de una suficiente. A mayor distensión, mayor fuerza de contracción. Esta es la idea de Frank Starling. A mayor distensión, mayor fuerza de contracción. ¿Ya? Lo que dice es correcto, pero yo la queja. ¿Te acuerdas de esta cosa de acá? Claro. A ver, ¿qué es esto? Ya, ahí tenemos nosotros la curva de Frank Starling normal. A mayor presión de frente diástole, a mayor presión telediastólica, a mayor distensión ventricular. A ver, ¿qué cosa? Mayor volumen sistólico, ¿sí? Mayor distensión, mayor volumen sistólico. Esta es la ley de Frank Starling. Esta es la persona que está normal, pero llega un momento en que va a fallar el corazón, pues, ¿sí? Y lo que logramos con el tratamiento solo es parcialmente. Es imposible retornar al corazón a su función normal, porque ese corazón ya está insuficiente, algo está mermando su efectividad de trabajo. Entonces nosotros solamente compensamos parcialmente esta deficiencia. El mecanismo de Frank Starling, tres conceptos. El corazón impulsa toda la sangre que le llega. Bueno, toda no, después de lo que dice. Hay un volumen telesistólico que le. Cuando aumenta la precarga, aumenta la poscarga. Claro, si va a aumentar el volumen, este volumen que va a salir por el mismo tubo, va a haber un aumento también de la poscarga. Existen límites fisiológicos para que el corazón cumpla los anteriores, lo que hemos conversado. Si pasa de un punto de quiebre o un punto de límite, este corazón ya no se da contraer bien. Y vamos a ver qué es la fisiopatología de un tipo de insuficiencia cardíaca. Acá te pone. Adaptaciones miocárdicas. ¿Qué pasa cuando el corazón es como
Bueno, yo ahora ya estaba aquí, por ahí atrás, ¿ya? Entonces, antes cuando estaba en el colegio, en la universidad, me gustaba hacer cosas que tenía pues en mi vida. Cuando el corazón trabaja mucho en el paciente que es hipertenso, en el paciente que tiene que el corazón bombear bajo una resistencia alta de las arterias, va a necesitar que bombear con más fuerza, ¿verdad? Ese bombeo mayor me va a causar una hipertrofia. Acá hay hipertrofia. El músculo cardíaco es un músculo estriado, hay hipertrofia. Perfecto. La diferencia, muchachos, es que mientras cuando ustedes hacen ejercicio, están en el gimnasio, tanta cosa, aumenta la masa muscular y también aumenta los vasos sanguíneos. En el corazón se olvidaron de los vasos sanguíneos. Solo aumenta, principalmente aumenta más la masa muscular. Hasta llegar a un punto en el cual hay tanta masa y no llega tanto oxígeno, ¿qué le va a pasar a ese músculo? Los que tienen corazón hipertrófico tranquilamente van a hacer isquemia. Entonces, ¿qué es isquemia? ¿Qué pasa si este músculo, alguien maceteaba acá ancho, así como yo lo tenía antes, se empieza a tener isquemia crónica poquito a poquito? ¿Sigue habiendo músculo o ya no? ¿Sigue habiendo músculo de la misma cantidad o ya no? Se va mermando. Y el tiempo va pasando y sigue mermando. Entonces, lo que era una zona hipertrófica, esta pared va disminuyendo y pasa a ser de una hipertrofia a una dilata. Esa es la evolución de la cardiopatía hipertensiva, ¿sí? Está primero el músculo grandazo, ancho, espesor grande, una hipertrofia concéntrica llamamos acá, y después de los infartos secuenciales queda un corazón dilatado. Este de acá, como tiene bastante fuerza, puede bombear bien la sangre. No entra mucha porque el corte es menor, ¿sí? Pero hablando de bomba está buena. Y cuando pasa el tiempo, el corazón se está dilatado y este músculo es como puro músculo o ya está tejido cicatrizado. ¿El tejido cicatrizado tiene la capacidad de contracción o no? Este músculo este ventrículo ya no se contrae, así normal. Oye, me estoy un poco lesionado, así normal. El ventrículo enfermo de abajo, lo que ustedes vieron en la práctica anterior, ¿sí? Ese corazón que no se contraía bien, cuando hablábamos la contracción, tamaño de las cavidades, este corazón. Dilatación, cardiomiopatía hipertrófica concéntrica, cardiomiopatía dilatada. Ambos son las complicaciones de la hipertensión arterial. Avanzamos. Entonces, y aparte de eso tenemos nosotros como tercer mecanismo fisiológico el sistema neurohumoral, la liberación de las catecolaminas, del sistema renina-angiotensina-aldosterona y la liberación del péptido diurético auricular. Ya ustedes son expertos, ya esto de acá ya lo saben, catecolaminas, el sistema renina-angiotensina, el péptido diurético auricular se puede convertir a. ¿Qué son las catecolaminas? ¿Cómo se llama este efecto? La frecuencia cardíaca. ¿Cómo? Y el aumento de la fuerza de contracción del músculo cardíaco. ¿Cómo se llama este efecto? ¿Qué más? Allá pues también produce vasoconstricción, por ejemplo. Periférica, ¿no? Se aumenta la presión. También tiene efecto para aumentar la conducción eléctrica, dromotrópico, ¿ya? O sea, efecto crono, hino y dromotrópico, ¿ya? La conducción para que pase el estímulo eléctrico más rápido hacia todo el corazón. Muy bien, esta liberación de adrenalina ayuda para que el paciente mantenga los niveles de gasto cardíaco elevados, ¿sí? El corazón empieza
el organismo empieza a liberar cuando se siente amenazado o con la llegada de sangre oxigenada al tejido basal. El sistema de renin-angiotensina-aldosterona es un sistema que hay sensores, receptores que tenemos en el riñón que van a evaluar cómo está la presión de los vasos extraglomerulares, y según esa presión va a decir, la presión está baja la presión, actívate renina, ya, convierte la angiotensina, perfecto, aparece la aldosterona, y los tres tienen acción, cada una de forma diferente para mejorar la bulimia y la presión arterial, el gasto cardíaco. Y el péptido es todo lo contrario, el opuesto. Cuando están muy distendidos los vasos sanguíneos, cuando está muy distendida la aurícula derecha, entonces mucha precarga. ¿Qué cosa hacemos? Bota líquido con sodio para tratar de compensar. Entonces, uno de los parámetros que usamos nosotros para evaluar la insuficiencia cardíaca, medimos esto. Y ya sabemos qué grado de insuficiencia y de cronicidad tiene mi paciente. Perfecto. Acá tenemos la catecolamina, acciones sobre el corazón y acciones sobre los vasos sanguíneos. Ya hemos conversado sobre el corazón, ¿verdad? Sobre los vasos sanguíneos está la vasoconstricción en arteriolas y venas, y alguna vasodilatación de las arterias, especialmente del músculo y miocardio, que es para el estrés. Aumenta el flujo sanguíneo del miocardio, músculo esquelético e hígado. Eso porque es una hormona de estrés, de huida. Entonces, ¿con qué tú te vas a escapar del estrés? ¿Con qué tú vas a escapar de alguna amenaza? Con más flujo sanguíneo y con más fuerza muscular. Por eso causa en algunos órganos vasodilatación y en otros. ¿Para qué te sirve a ti en un momento de estrés? El intestino, el riñón, ¿qué más? Los órganos interabdominales. Para nada. Entonces ahí ahorra sangre y te la va a dirigir a otros órganos que te van a servir para la orina. Sigue esto. En relación al sistema renina, angiotensina, aldosterona, los niveles de angiotensina 2 circulante están directamente relacionados con masa ventricular izquierda. Perfecto. Por eso que la presión arterial tiene niveles de renina altos. Por eso que para que la presión arterial se mantenga, el músculo cardíaco, ¿cómo tiene que estar? Hipertrofia. La hipertrofia se debe directamente hacia los niveles de angiotensina 2. Vean ustedes cómo los tratamientos para la presión arterial, ¿en qué se están basando ahora? Inhibir la renina, inhibidores de la renina, inhibidores de la angiotensina, para evitar estos problemas. Entonces, si queremos que el corazón no sufra, los pacientes con hipertensión arterial, bloquear estos sistemas. La angiotensina 2 va a dar vasoconstricción, liberación de hormonas antidiuréticas. ¿Para qué es eso? Para retener. ¿Qué cosa sucede cuando se libera hormona antidiurética? ¿Cómo? Retienes líquido, agua, muy bien. Y los anticorrenales para liberación de aldosterona. ¿Y qué hace la aldosterona? ¿Qué retiene? Sodio. Uno es agua y otro es sodio. Y vean ustedes, son secuenciales: renina, angiotensina, aldosterona. ¿Y esto qué va a favorecer? Que el aumento del líquido de hormonal para mejorar el gasto cardíaco y la presión arterial. Hasta cierto punto. Recuerden que si esto se pasa dentro de la patología como la hipertensión arterial, vamos a tener problemas. Y el péptido natriurético auricular, vean ustedes, producido en las aurículas, se elimina por encima endotoxina natriurética. Se libera cuando aumenta el volumen sanguíneo. Entonces, cuando tengo demasiada precarga, cuando voy a tener problemas con la precarga, y si la precarga, y tengo demasiada precarga, ¿qué pasa? ¿Dónde se va esa sangre? Yo tengo demasiada precarga, ¿dónde se ve esa sangre?
A ver, ¿qué dices? ¿A ti qué te gusta hablar? ¿Dónde te vas a hablar? Si hay demasiada recarga, lo que considero yo es que se crea el corazón de una manera que se dilata, pero eso no es un límite, ¿no? Si no nos vamos a un ciclo secundario, un minuto, y ya no se punto, el instante comienza a presionar el corazón. Si aumenta el volumen, edema, aumenta, vamos a hablar como médico, aumenta el volumen de la aurícula, vamos a llamar a la derecha, aumenta la presión hidrostática, como no puede pasar por el ventrículo, sigue aumentando la presión hidrostática. Ese aumento de la presión hidrostática de la aurícula izquierda o derecha. Vamos a coger la izquierda. ¿Qué va a ocasionar? ¿Qué se va a dilatar? Se dilató la aurícula izquierda, ya no cabe más sangre. ¿Qué se dilata? Las venas pulmonares se dilatan, ya no cae más sangre. ¿Qué pasa? ¿Qué se dilata? ¿O qué aumenta la presión entonces? En los capilares pulmonares, alveolares. Y ese aumento de la presión hidrostática en nivel de capilares favorece la salida del líquido hacia el intersticio o hacia los alveolos. Y este es el edema agudo. Entonces, cuando el corazón no puede manejar los volúmenes de sangre que le llegan, ¿quién sufre? ¿Y cómo se llama eso? Edema pulmonar cardiogénico, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el vértigo diurético se libera cuando aumenta el volumen sanguíneo, hace que los riñones excreten sal y agua, mientras que la otra parte era la renina, angiotensina, aldosterona, que retenía agua y sal para que el volumen sanguíneo sea normal. Esta de acá favorece que se elimine agua que está retenida con sal en forma exagerada para normalizar al paciente. Como lo comentaba, el péptico natriurético auricular tiene diferente acción que el sistema renina-angiotensina, ¿verdad? Lo que hemos conversado, ya vemos, péptico natriurético auricular o péptico natriurético cerebral, son dos que tienen funciones parecidas, disminuye la concentración de renina, vean ustedes, y esto de acá también, ¿qué va a ocasionar? Mayor filtración glomerular para eliminar agua y sal. Mientras que la renina tiene angiotensina 2, aumenta la resistencia vascular periférica, aumenta la presión arterial, viene la aldosterona y se activa todo para retener agua y sodio. Y vasoconstricción, por supuesto. Son efectos, son mecanismos, son sistemas neurohumorales diferentes para que actúan sobre el corazón, el sistema cardiovascular. Entonces tiene que haber un equilibrio, ¿sí? Sustancias antiproliferativas, y pacientes que van a favorecer el crecimiento muscular. Tiene que haber un equilibrio. Entonces, ¿qué sustancias van a evitar que el corazón se hipertrofie? ¿Qué sustancias van a favorecer el crecimiento de la pared miocardio? Sustancias péptico natriurético auricular, le va a botar líquido para que el corazón no sufra mucho. Bradiquinina, óxido nítrico, adrenomedulina, son mediadores químicos que van a proteger al corazón de hipertrofia. Y por otro lado, las catecolaminas, adrena, noradrena, la angiotensina, la aldosterona, la endotelina, la vasopresina, van a favorecer el engrosamiento de la masa muscular. Y la pérdida de ese equilibrio nos lleva a la patología. Habiendo conversado esta introducción necesaria para el entendimiento, vamos a ver cómo se define. La falla cardíaca es la incapacidad del corazón de bombear sangre con una velocidad suficiente para satisfacer la demanda metabólica del oxígeno. El objetivo es llevar sangre con oxígeno, llevar el oxígeno al oxígeno. Este
saben ustedes cuáles son los componentes, ¿sí? Gasto cardíaco por contenido arterial. Es lo que lleva llega el oxígeno a los tejidos y los nutrientes. Falla cardíaca cuando no va a haber buen bombeo, mala llegada de sangre a los tejidos, hipoperfusión. ¿Cuál es la definición de shock? Hipoperfusión tisular. Completo, 2 palabras nada más, no tiene que palabras. Si te preguntas así, a ver, a ver, solo 2 palabras. Frecuencia cardíaca por volumen igual al gasto cardíaco. Vaya a esto, vamos a tener problemas. ¿Qué les parece este ventrículo? ¿Qué les parece este corazón ya? Nos remontamos a la clase anterior. ¿Qué es este corazón? A ver, ¿qué tiene? ¿Qué le ve? El tamaño. Ventrículo dilatado, una observación. ¿Qué más? La contracción es no es lento porque no es velocidad. Es efectiva, es baja, es elevada. Una contracción, no se acercan las paredes, ¿verdad? No se endurece el tabique. Con la fuerza parece que se cruzara acá. La falla cardíaca se inicia con una agresión para el miocardio. Aquí, ¿qué le pasa a este paciente? Pudo haber tenido hipertensión arterial, ustedes recuerdan. Primero era hipertrofia, después se dilataba. O puede haber tenido varios infartos secuenciales uno tras otro que ya no le queda músculo. O puede tener una afección, una inflamación directamente de todo el tejido miocárdico, como lo tuvimos mucho en el COVID. En el COVID no era raro encontrar pacientes con este corazón, jóvenes como ustedes, sin infarto, sin hipertensión, que era una inflamación, aturdía el miocardio y lo relajaba todo. Le daba tratamiento y después de una semana mejoraba eso. Entonces va a haber una agresión para el miocardio, un proceso que difícilmente no sabes cuándo empezó. ¿Por qué? ¿Por qué no te das cuenta cuándo empezó? ¿Quién me sabe la respuesta? ¿Por qué no nos damos cuenta cuándo empezó este proceso de agresión al miocardio? Dime. Más fuerte, mi reina. No. A ver, tú que te gusta hablar. Para todos razones. No solamente, todos razones. A ver, por el silencio, él lo vamos a dar libertad. Perfecto, doctor, por la reserva cardíaca. Porque tienes tú mucha reserva cardíaca y como estás en reposo todo el tiempo, no te das cuenta cuando va bajando. Y cuando ya tú te das cuenta, ya está con una disfunción sistólica, un bajo gasto cardíaco, una disnea a moderados, grandes o pequeños esfuerzos. Porque tu reserva no te das cuenta. De repente dices, corrías a tomar el taxi y me cansé, ¿verdad? Con la reserva cardíaca, ¿verdad? Muy bien, son de 4 tipos: sobrecarga de presión, hipertensión arterial, hemos conversado bastante, estenosis de la aorta. Esa aorta no se abre así, sino se abre así. Y tú quieres vaciar todo el ventrículo por un orificio así, cuando lo normal es así. ¿Tiene que hacer más fuerza o menos fuerza? Sobrecarga de presión evoluciona en tiempo a la falla cardíaca. Tú mira, ven este de acá. ¿Qué te parece esta pared del ventrículo? Hipertrofia. Mucha fuerza para botar la sangre por la aorta que está cerrada, ¿verdad? Y después se pone todas las. Sobrecarga de volumen, las insuficiencias valvulares, intral aórtica y los cortocircuitos de izquierda a derecha. ¿Qué cosa es cortocircuito? Cuando hay una comunicación entre ambos ventrículos o entre ambos aurículos, pero de sentido izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque izquierda tiene mayor presión y acá se la va a empujar desde la derecha, ¿ya? Sobrecarga de volumen, sobrecarga de presión, pérdida localizada de miocitos. Pérdida localizada, ¿qué quiere decir?
infartos. ¿Recuerdan ustedes cuando hablan de la circulación del corazón? Las dos arterias principales que son arterias del corazón. ¿Cuáles son las primeras? Las arterias coronarias. Ya. ¿Cómo se llama? ¿Coronaria qué? ¿Cuáles son las ramas de la coronaria izquierda? ¿Cuáles son las ramas de la coronaria izquierda? Perfecto. Interventricular es el nombre que se le da también a la arteria descendente anterior. Perfecto, muy bien. Y la circunfleja. Tengo tres arterias. La izquierda con su circunfleja y descendente anterior. Y la derecha. Ahí entonces ustedes pueden ver que de acuerdo, y cada una con sus ramas, ¿ah? Entonces, de acuerdo a la obstrucción, se van a ir infartando pequeñas zonas que después se van sumando. La causa más frecuente de la falla cardíaca, área necrosada, pierde función. Claro, pasa de ser un tejido muscular, resfriado, a un tejido fibroso. ¿El muscular se contrae o no? ¿El fibrótico se contrae? Pierde capacidad de contracción ventricular, pierde volumen sistólico, pierde gasto cardíaco. Muy bien. Y la disminución es deslocalizada, según el vaso que te vaya a hacer. Y la disminución generalizada de la contractibilidad es por la miocardiopatía dilatada. Es la que conversaba, que veíamos mucho en la época del COVID, la miocarditis por infección viral, agresión directamente del virus sobre el núcleo cardíaco. Muy bien. Entonces, dentro de la fisiopatología de la falla cardíaca, lo más frecuente es la hipertensión, enfermedades valvulares, insuficiencias aórticas, estenosis aórtico ventral o trifluidia pulmonar. Pérdida localizada de tejido, los infartos agudos del miocardio, o disfunción generalizada de la contractibilidad, la miocarditis o miocardiopatía. Estas son las, englobaron ahí a toda la patología. Cualquier patología va a caer entre uno y otro. Son agresiones del miocardio. Perfecto. Acá está tu corazón. ¿Es chico o grande la placa? Grande, pero ya no me importa ni ver las placas ahora. Ustedes se están preparando para hacer. ¿Y tienen que ser cardiólogo para hacer esto? No. La ecografía es para el médico general. No es para el médico general. Porque si yo tengo un ecógrafo, soy especialista, realmente voy a atender a mis pacientes, van a beneficiar 20 por día. Pero si ustedes que son 50, cada uno tiene su ecógrafo, ¿cuántos te van a beneficiar? 20 por 50, ¿cuánto es? ¿Cuánto? Yo quiero que ustedes tienen que ver. Muy bien. Entonces, aquí va a haber en hipertensión, sobrecarga de presión, hemos conversado. Enfermedad valvular, sobrecarga de volumen. Pero imagínate, si es una estenosis aórtica, también puede haber depresión. Pérdida localizada de tejido en los infartos agudos del miocardio, disfunción regional, los infartos localizados. Por eso que ustedes tienen 12 derivaciones, una derecha, varias izquierdas, inferiores. Ustedes pueden decir dónde está ubicado el infarto. Una disfunción localizada o regional, de acuerdo a lo que ustedes van a ver en el disminución general de la contractibilidad. Esto de acá es global, como si fuese una miocardiopatía. ¿Sí? Si esto de acá fue hipertenso, después con el tiempo se convierte en una disfunción global. Este que fue por volumen, con el tiempo te va a mover una disfunción global. Los infartos, varios infartos se convierten en disfunciones. Todo nos lleva hasta que el corazón no se pueda contener. Si el corazón no se puede contener o se contrae con las justas, el volumen sistólico va a ser normal, alto o bajo. ¿El gasto cardíaco? Perfecto. Mamita, ¿tienes clase acá? Entonces, vean que el volumen cardíaco va a ser bajo
¿Y qué cosa está bajo? El volumen es una disfunción sistólica. Disfunción sistólica. ¿Por qué? Porque no bombea sangre. Todo esto me va a conducir a aumento de trabajo cardíaco, aumento de la tensión sobre la pared, estiramiento celular, hipertrofia o dilatación del corazón. Todo nos lleva a cierto, ¿sí? Y hay mecanismos celulares y moleculares de compensación para ello. Veamos que aumento del tamaño de la masa cardíaca, tamaño y masa del corazón. Al comienzo, cuando el paciente es hipertenso, va a aumentar su masa, ¿sí? Aumenta la síntesis de proteínas, van a haber proteínas anormales, va a haber fibrosis por algunas zonas y la vasculatura va a ser inadecuada. Aumentaba la masa muscular, pero los vasos sanguíneos no crecen al mismo ritmo. Una buena masa muscular y los vasos sanguíneos se quedaron cortos. Ese músculo se va a morir. Ahí está. Vaso sanguíneo, músculo cardíaco. Normal. Capilares, nutrientes y oxígeno. Vaso sanguíneo está ahí y creció el músculo cardíaco. El vaso sanguíneo creció, está igualito. Este bandido no creció, no le llegó el mensaje. Y acá ya se murió el tejido. Por eso es la importancia que cuando tengamos un poquito de hipertensión arterial, tratar de controlar esa hipertensión arterial, de evitar que crea más masa muscular. Porque esa masa muscular que está creciendo ahora, después va a ser con la cardiomiocito normal, acá está, cardiomiocito hipertrófico, con mejor vasculatura y aporte de nutrientes y de oxígeno. Creció el músculo, mandó el aporte. Y aporte insuficiente, apoptosis. Ven ustedes cómo es la evolución que nos lleva hacia la falla cardíaca. Vean ustedes, acá está igualito. Corazón normal, corazón hiper. Después de un tiempo, vean ustedes que tienen la sarcómera, todo muy casado, la actina me olvida un montón. Con el tiempo se va, corazón, y acá ya perdió la masa muscular, ¿verdad? Vamos a ver otro esquema más bonito. Acá está la sarcómera, el esquema, y acá está un corte transversal del corazón. Ventrículo y ventrículo. Perfecto, siempre en la ecografía van a ver ustedes el ventrículo derecho circular, izquierdo circular y el ventrículo izquierdo media luna, en el corte transversal. Perfecto. El paciente primero va a haber una hipertrofia, después de esta hipertrofia sobrecarga de presión, ¿verdad? Otros pacientes pueden dilatar de frente y sobrecarga de volumen. Están las dos patologías que nos van a molestar. Sobrecarga de presión y sobrecarga de volumen. Acá tengo este paciente que está acá, en la diástole. ¿Se va a llenar bien o no se va a llenar bien de sangre? Va a haber un volumen de diastólico alto, normal o bajo. Muy bien, no se llena bien. ¿Y qué va a pasar? ¿Y cómo va a ser el volumen sistólico? ¿Alto, normal o bajo? ¿Cuál fue el problema inicial? Que no se llenó. ¿El diástole o sístole? Insuficiencia cardíaca y diastólica. Es una nomenclatura que tenía. ¿Sí? No se llenaba. Este corazón de acá ya está teniendo unas cavidades estiradas, delgadas, fibrosadas, que perdieron la masa muscular. ¿Tienen buena sístole o baja sístole? ¿Buen volumen sistólico o bajo volumen sistólico? Si tiene bajo volumen sistólico, ¿cómo hacer el gasto cardíaco? ¿No escuché el gasto cardíaco? Bajo. Volumen sistólico bajo, cardiopatía, el corazón dilatado, quiere decir que no bombea bien, que es una disfunción sistólica. Y el problema va a ser bajo gasto, y cuando no se me llena acá el ventrículo
en forma adecuada, la sangre se queda arriba, hace una hipertensión hidrostática, una presión hidrostática elevada, la sangre se va ¿para dónde? En el corazón izquierdo. ¿Por dónde se va la sangre? Para. ¿Y qué va a ser la consecuencia de eso? Perfecto. La disfunción sistólica me produce bajo gasto cardíaco. La disfunción diastólica me produce edema pulmonar agudo. ¿Ya? Esta era la definición que se tenía antes. Disfunción diastólica o sistólica. Así que ahí está. En la diástole no puede llenarse. Y en la sístole no puede. Para que no se confunda. El problema de la diástole es que no se puede llenar. Se va la sangre para el pulmón. Edema pulmonar agudo. Acá. Ahí ya le referí. Aquí. No tiene fuerza para contraerte, volumen sistólico bajo. ¿Sí? Avanzamos. Muy bien, acá está nuevamente los cortes normal, corte hipertrofia y corte vasodilatado. No, corazón dilatado. El otro evento importante es un concepto que se llama remodelación. El corazón normal, como ustedes lo han visto en los videos, posiblemente han visto en el sapito, en el perrito, en cualquier animal que ustedes, todo uniforme. Acá está, todo el corazón uniforme. ¿Qué pasa? Acá se infartó. Este tejido era muscular estriado. ¿En qué te convierte? En tejido conectivo, ¿verdad? No contacto, es fibroso, perfecto. Ese tejido fibroso, perdón, el tejido muscular era así, el tejido fibroso era así. ¿Se acuerdan cuando veíamos esa ecografía del corazón que no se engrosaba? Esas paredes que no se engrosaban ya eran finas, ya estaban fibrosadas. Entonces, digamos, el corazón acá se infartó y este tejido infartado pierde el espesor. ¿Se dan cuenta cómo va cambiando la forma? Y esta porción que disminuyó su espesor, ¿se contrae o no se contrae? Es más, hasta puede ser que cuando se contraiga el resto del corazón, por aquí sale como una potra. Se llama aneurisma ventricular. El visto de acá ya perdió capacidad de contracción. Vean ustedes acá, cuando tengo yo una hipertrofia total del ventrículo, y esta hipertrofia, en el caso de la hipertensión arterial, creció mucho el músculo y no crece adecuadamente la vascularización. Va a haber una pérdida progresiva de la masa muscular. Vean ustedes cómo está acá. No, esto de acá es normal. Acá se hipertrofió. Pero como no le dimos tratamiento, infarto, microinfarto por todas partes. ¿Y cómo quedó el músculo? ¿Completamente con capacidad de contracción o no? No. Esa es la remodelación, ¿sí? El cambio que hay cuando hay una lesión. Acá es aguda localizada, acá está generalizada. La remodelación. Concepto. Proceso característico por cambios moleculares, celulares e intersticiales que producen una alteración en el tamaño, forma y función del corazón que pueden causar injuria y sobrecarga cardíaca. Estos cambios son la remodelación. Acá está nuevamente, vean ustedes, un corazón normal, ahí está remodelado. Ven ustedes aquí en la punta del corazón lo que les decía, que tiende a crecer como una potrita. Pueden ver acá cómo crece el ventrículo de la punta del corazón en la sístole. En vez de acercarse como lo acerca acá el tabique de la pared libre, aquí como que es un tejido que está infartado, está fibrosado, perdió la contractibilidad del miocardio. En el infarto agudo del miocardio
no hay cambios en la geometría global. En días, las áreas afectadas empiezan a expandirse, las paredes se vuelven más delgadas. En semanas o meses, la remodelación global con dilatación del ventrículo izquierdo y disminución de la función sistólica puede ocasionar falla mitral o un aneurisma ventricular. Esos son los cambios de remodelación, vamos a llamarlo que ya son cicatrices en el corazón después de alguna injuria o un trauma. Acá está toda la hipertrofia ventricular, todo el corazón dilatado. La cardiopatía hipertensiva se inicia con tamaño normal de la cavidad miocárdica, de la cavidad ventricular, con engrosamiento de las paredes, hipertrofia concéntrica de las paredes de la cavidad y función sistólica. La fuerza está concentrada, la fuerza puede ser hasta mayor, ¿sí? Pero ¿qué pasa con el tiempo? El remodelado, esto de acá por los múltiples infartos progresivos, nos lleva a la cardiopatía dilatada. Da lugar a una forma globular del corazón, con paredes delgadas, disminución de la función sistólica e insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque en el corazón normal queda el espacio así para la válvula.